Básicamente, sí. Si Pero hablamos bueno, de cifras, si alguna vez si miramos las cifras de ventas de esa época, de verdad parecen alucinantes. sí, sí, Porque son. cualquier mierda te veo ya. Cualquier mierda te veo vendía más de 100.000 ejemplares y si no es que no... Eso también es verdad, estábamos hablando de la distribución de kioscos, supermercados y demás, que implicaba que probablemente se vendiera el 30% de lo que se editaba, con lo cual tenían que hacer unas tiradas muy largas y claro, las tiradas muy largas tenían que tener un pico de rentabilidad. No era tanto el número de ejemplares que se vendían, que eso en el mercado directo tiene su sentido. Es decir, en el mercado directo, si tú editas 100.000 y vendes 100.000, has sacado una pasta. En el mercado indirecto, es decir, el de devoluciones, si tú editas 400.000 y has vendido 100.000, igual estás justo palmando y cubriendo gastos. Entonces has vendido 100.000 pero no has ganado. Entonces es un poquito la diferencia, ¿no? Y en aquella época luego no existían los paperbacks y demás. Eso lo que es. vendía era la grapa y lo que había sacado al mes era lo que iba a la cuenta de beneficios, ¿no? En cambio ahora se puede plantear una serie que quizá no venda mucho en grapa, pero que luego en paperback tenga una vida larga y al final pues consigue unos números razonables, ¿no? Pero bueno. No, vamos, la cosa es que efectivamente esa serie que se publica cada 2 meses lleva una temporada ya con dos, ya han tenido primero un guionista y luego otro, que son veteranos ya en la casa, como son Bill Mantlo y Roger Mackenzie, que ya digamos que que están haciendo algo que él luego va a acentuar hasta el extremo, que es convertir a Daredevil en un héroe de serie negra. Es decir, o sea, ya están, tanto Mackenzie como Mantlo giran un poco ya hacia un héroe menos aventurero, menos saltarín, menos de colores, digamos, y poco a poco empiezan a girar hacia ahí. Pero claro, el giro verdadero es cuando lo empieza a dibujar él, porque él se ceba en ese sentido. Y cuando ya él entra, que son 10 capítulos los que dibuja sin escribir, y ya cuando entra él como guionista, ya entonces, vamos, la cosa se vuelve negra a tope. Sí, bueno, tiene cierto sentido, ¿no?, que un héroe ciego se mueva mejor a la noche. Esto parece que es una obviedad, pero vamos, te quiero decir, donde verdaderamente tienes ventajas y solo ves siluetas y tienes un rollo tipo radar, será cuando los demás no ven ni papa, ¿no? Porque lo que es poderes en principio él no tiene. Entonces, ponerle de día, bien, error. Ponerle contra tíos superpoderosos de verdad, pues por mucho que mueva el palito el amigo, tampoco es que la cosa da para mucho. Entonces, parece muy inteligente, digamos, llevarlo a nivel de suelo, es decir, que pelee contra mafiosos, gente armada o lo que sea, pero que en principio no tiene un gran potencial para destruir el universo, y que a la vez pues bueno, pues juega en un ambiente oscuro en el cual digamos que primero su minusvalía, entre comillas, esté pelín atenuada y segundo que adquiere una ventaja, ¿no? Parece lógico. Pues bueno, pues tarda unos cuantos años en darse cuenta. Sí, más de 20 Eso es. aproximadamente. Eso es. Hasta entonces era un poquito como el tío ese que no es Spider-Man, pero ya le gustaría, ¿no? Sí, básicamente es que eso parece una especie de Spider-Man de segunda fila, es decir, tiene sus rollos románticos, sus enemigos de colores, su tal, pero es un personaje era que... el Spider-Man con Tara. Sí, básicamente, sí, básicamente es eso, porque no está ni tan chalado como Peter Parker, es decir, no es tan obseso, no es tan, aunque también tiene su rollo, cosa que Miller, por cierto, también acentúa, como vamos a ver más adelante, porque digamos que le grilla bastante más la cabeza. Pero es eso, es un personaje que está como en una especie de tierra de nadie en la que está ahí, sigue estando ahí, pero no tiene más recorrido. Pero fijaros lo que pasa cuando Miller empieza a escribir y dibujar la serie. 5 capítulos después, es decir, 10 meses después, la serie pasa a ser mensual. Es decir, se está vendiendo más. Entonces, a partir de ahí es cuando él ya, digamos, que tiene el campo completamente libre, porque efectivamente no le pone ningún tipo de historia, sino que el tío hace lo que le da la real. Yo tengo que reconocer que cuando empecé a leer los primeros tebeos de Miller, lo primero que me di cuenta es que no dibujaba bonito, era una cosa como bastante... se te hacía un poco bola, pasabas páginas y decías, no sé si lo voy a comprar, lo dejabas otra vez, ¿no? Hasta que te lees sus historias, realmente no te haces fan de Miller, ¿no? ¿Por qué? Porque dibujar las tías un poquito así como travelos, ¿no? Era ahí con... No sé, les además, mirabas a la nuez, no sé. De hecho, él lo dijo que el modelo de Electra era una culturista. Él se fijó en una culturista de la época para dibujar a un personaje femenino. Sí. Entonces, pues obviamente no iba a ser un personaje como los de John Romita, vamos. O sea... No, pero eso, que decías, no, aquí
vamos, por bellezas no, No, es no cierto, era, no era. es cierto. A ver, el dibujo Entonces, a primera vista, de hecho vamos a verlo, el dibujo a primera vista no es un dibujo que llame la atención por la estética, es decir, en los primeros tiempos hizo un montón de portadas, esta solo es una de ellas, gírate. yo me giro, pero la portada está ahí, ¿eh? Está Bueno, se ve bien en cualquier caso. Ahora. bien. Ya veis que hizo un montón. De hecho, en las portadas, si os fijáis, se ve ya mucho de lo que luego se va a ver en trabajos posteriores, desde el dinamismo de las figuras, todo este tipo de cosas. Pero hizo un montón de portadas, esto es una pequeña selección en distintas series, desde Marvel Team Up, en Spectacular Spider-Man, en Hulk, en un montón de series. Hizo también, cuando empieza a dibujar Daredevil, él está entre el 79 y el 83, en esos años también dibuja otras cosas. Dibuja, por ejemplo, que esto es un anual de Marvel Team Up, que lo escribe con Chris Claremont, y luego dibuja esto, que también lo hace con Chris Claremont, que de hecho esto se publica en el 82, que es cuando coincide, lo tenemos aquí si le queréis echar un vistazo luego, que coincide con el momento en que él empieza ya a hacer literalmente bocetos en Daredevil. Que esa es otra parte de la etapa, es decir, él llega a un momento que la confianza que tiene en su escudero, digamos, en su entintador es grande, porque es un tío, Klaus Jansson es nada más de un entintador perfectamente reconocible, es un dibujante muy competente, un narrador muy competente y un colorista excelente. Entonces él hace tinta y color. O sea, Sí, una de las cosas que vemos en sus primeras historias, por ejemplo que es relativamente fácil de conseguir, el Marvel Heroes de Spearman con todos los anuales previos un poquito a lo que es su etapa en Daredevil, una de las cosas interesantes que se pueden ver aquí es que, bueno, pues hay como media docena de entintadores, algunos prestigiosos como Terry Austin, Bob Wayacek, ¿no? Yo que sé, está también Rubinstein, por lo que veo. Sí, y Rubinstein le entinta aquí también. Bien, cualquiera de ellos, siendo buenos profesionales, desvirtúan bastante el trazo de Miller y realmente embellecen la página y descubres que no te gusta. Es una cosa curiosa, ¿no? El trazo de Miller que decíamos antes, que al principio te provoca un cierto rechazo, no es un trazo un pelín feísta, embellecido pierde fuerza y pierde interés. Entonces, realmente, yo creo que una de las cosas para las que sirvió el tanteo con diferentes entintadores es para darse cuenta, tanto los editores como Miller, de que su colaborador más adecuado era Klaus Jansson. Primero porque los dos tienen un trazo largo, anguloso, un poquito feísta, eso ya no hace falta más que ver a Jansson entintando, yo que sea, un John Buscema, Sí, ¿no? sí, no, le quita redondeces, le quita formas, lo hace más feo, ¿no? Y sin embargo con Miller encaja a la perfección. Encaja a la perfección. No vamos a decir Miller autoentintándose ya en etapas posteriores, probablemente tiene un resultado más bonito todavía, pero más estético, más ajustado, pero fuera de eso, Jansson es el que mejor sabe amalgamarse con Miller. Pues esa es la cosa, o sea, es decir, llega un momento en que él ya está en esa etapa en la que está dibujando otras cosas y aparte está haciendo los bocetos de Daredevil. Pero la serie sigue manteniendo el mismo nivel de calidad, de hecho las historias siguen funcionando y de hecho hay un elemento que son los que hablábamos el otro día, de que hay un personaje que prácticamente recorre toda la etapa y que la vertebra y que está prácticamente en todas las historias menos en algún episodio suelto, que es Elektra, obviamente. O sea, de hecho, la portada del primer capítulo de Daredevil que escribe y dibuja, si os fijáis, esta es la primera que dibuja. Y esta es la primera página que dibuja. Bueno, lo de hacer no, lo que está viendo ahí en su mola. ¿Y por qué no se ve? Sí, iba. Bueno, pero vamos a imaginar que veis ahí una portada en la que aparece un tío así con un sombrero en mitad de un cementerio, que os acordáis de ella. No, pero está en su sitio. No debería. Está conectado. No, bueno, mira el cable por si acaso, ahí la conexión esa, pero no debería haber mayor problema, vamos. Misterio. Bueno, podemos seguir hablando mientras.
Entonces eso, o sea, Electra es un personaje que aparece en el primer capítulo que él escribe y dibuja. Entonces, cuando él crea ese personaje es una antigua novia de Matt Murdock que se ha convertido en una ninja asesina. Entonces, digamos que el personaje vertebra todas esas influencias de las que estábamos hablando el otro día cuando preparábamos la charla. Es decir, la serie negra, el rollo japonés, ninjas... Y las parejas resentidas. Eso es, o sea, sí, básicamente sí, o sea, es tan sencillo como eso. Entonces, de hecho, es curioso que más adelante, cuando esta etapa ya había terminado, se hizo... ¿Dónde lo tenemos? Aquí, Esto, que seguro que os acordaréis los más viejos del lugar, esto es una recopilación de las páginas de esta etapa en las que aparece Electra. Más una historia cortita de aventuras bizarras. Más algunas páginas que él colocó para intercalar, para, digamos, limar un poco los espacios. Tal. Pero es curioso que esto se lee prácticamente como una historia. Se lee como una obra aparte. Frank Miller, cuando creó a Electra, sabía que estaba creando un personaje propio. Lo integró en el universo Marvel, pero no en ningún momento quiso renunciar a la autoría, a pesar de que solo fuera una autoría moral, puesto que la propiedad es de Marvel. Durante años Marvel respetó la decisión de Frank Miller de que Electra no volviera a aparecer en ningún cómic de Marvel, guardando la esperanza de que trabajara para ellos de nuevo. Cuando ya vieron claro que no iba a volver a trabajar, bueno, pues hicieron lo que se esperaba de ellos, es decir, jodieron la marrana. Sacaron series horribles de Electra en las que se dedicaban a hacerle dar vueltas por ahí en plan rollo superespía. Para eso ya estaba La Viuda Negra, no hacía falta tantas alforjas para ese viaje. Efectivamente, ¿no? Y que es un personaje secundario clásico de toda la vida. De hecho, en esta página, esta es La Viuda Negra. O sea, es un personaje habitual en la serie, salía en un montón de episodios. Sí, pero es eso, mientras que Miller supo dar una personalidad propia a Electra y todo el mundo tenía claro las diferencias entre Electra y La Viuda Negra, en las historias posteriores pues era intercambiable, era el rollo la buenorra super espía así y tal, ya había dejado de tener cara de travelo, ya nada, ¿no? Había perdido toda la gracia de básicamente, esto. O sea, porque realmente las únicas historias de Electra que no están en esta época, que vamos a decir que tienen un pase, obviamente son las dos que escribe Miller después. Una es esa, Electra Asesina, que también la tenéis, que es la edición de Panini. O esta. Eso es, o cualquiera de las miles de ediciones que ha habido y que seguirá habiendo, que es que colabora con Bill Sienkiewicz. Y luego está la que hace él en solitario, que es más posterior, que es Electra Lives Again, que es una historia que básicamente podemos decir que se la podía haber ahorrado, porque contar lo que se dice contar no cuenta básicamente en nada. Es un álbum visualmente flipantemente bueno, porque gráficamente es muy bonito, el refinamiento narrativo es muy bonito, pero el problema es que no cuenta nada. El problema es que no va a ninguna parte. ¿Es un sueño? No sé. ¿Le importa a alguien? Es que esa es la clave. Esa es la clave. O sea, lo relees después de releer esto y ves que es una especie de... Coge un elemento de aquí, un elemento de allá, los junta otra vez, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a matar a uno, vuelve a resucitar a la otra, y dices... Porque claro, la clave de Electra es que, claro, el ciclo de Electra es... Ella aparece, vuelve a ser importante en la vida de Matt Murdock, obviamente, y, por supuesto, ella sabe que Matt Murdock es Daredevil, eso es un elemento fundamental, y llega un momento en que, cuando ya se ha convertido otra vez en muy importante en la vida de él, ella, digamos que ha caído en el reverso tenebroso, es decir, o sea, ella ya no tiene esperanza de salvación. Hay un momento, digamos, muy determinado de la serie, que tengo las páginas ahí, que se ve, que ella, digamos, que dice, ya, soy de los malos, ¿vale? O sea, es así. Y entonces, muere. Otro asesino. Toma spoilers. Sí. El que no ha leído ya está... Yo creo que es difícil que alguien no haya, ¿sabes? Vaya el tema ni haya visto la película. Eso es, ni haya visto la película, ni vamos, o sea... Bueno, pues eso, nada. Entonces, como veis, cuando él empieza a escribir y dibujar, de hecho, el logotipo cambia de la serie. Este no es todavía el logotipo definitivo, el rótulo de la serie, pero cambia. No es el logotipo de la serie. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Sí. Bueno, esto mola. Pues no sé por qué se corta, tío. No, pero antes funcionaba. ¿No? Es fascinante. Igual le tienes que soltar. Sí, es soltarlo y volver a conectarlo. Pero antes funcionaba. Y se ha quedado en reposo y le he vuelto a dar y no ha habido ningún problema, vamos, pero bueno.
Es el problema técnico de hoy, señoras y señores. Creo que la otra vez no teníamos batería, ahora nos quedamos sin señal. Esto mola mucho. Has conectado un cacharro Apple a un cable VGA, estás jugando a ser Dios. ¿Eso saldrá en la grabación? Sí, debe, Ah, pues entonces debe estupendo. Pues eso, como veis, estas típicas portadas como de cómic de los años 50, que a mí me mola mogollón. Yo, de hecho, el primer TV de Forum que yo leí de Daredevil era tenía esta portada. Bueno, es una portada que, en fin, no puede dejar de llamarle la atención. O sea, es Pero flipante. Kingpin no es tan grande, ¿eh? Afortunadamente, aunque bueno, es bastante grande, entonces hay que decirlo. Y este fue el primero que leíste tú. Efectivamente. Es decir, o sea... Bueno, de hecho fue el primero que me compré porque la portada molaba mogollón. Veis que la portada es... O sea, la otra portada no me acuerdo ni cómo era. No, pero es una de... La podemos buscar, Pero ya veis que... pero era una portada que molaba mogollón. Ya decías, bueno, pues... Joder, no sé, no dibuja muy bien, pero esto mola. De hecho, ya veis que las portadas llaman muchísimo la atención. O sea, de hecho, es que es un elemento muy identificativo de la serie en esa época. Son portadas que te dan muchísimo al ojo. Es decir, si te fijas en la anatomía, en la pues ves, pues esta mano está un poco así y tal. Pero claro, el impacto de la portada no... Yo cuando digo esto de no dibuja muy bien, estoy hablando como el niño de 13 años que fui. No estoy diciendo que yo opine que realmente no dibuja bien. Es importante estos matices, porque ya se sabe que... Bueno, en fin, hay gente que cree que dibujar bien es otra cosa. Dibujar bien es narrar bien y que uno entienda todo lo que pasa y que, en fin, bueno, dibujar bien es Frank Miller. No, hombre, en este caso el talento verdadero de Frank Miller es él como dibujante, es capaz de dibujar la acción, la progresión de las acciones de los personajes de una manera completamente dinámica, con una narrativa absolutamente precisa, casi quirúrgica, es decir, de detalle hasta el más mínimo detalle, manejando perfectamente cosas como los tamaños de las viñetas, cosas así, hasta el nivel, vamos, a nivel 1000. De hecho, esta es la portada del primer cómic que escribe y dibuja. De hecho, si os fijáis, ¿veis cómo escribieron el nombre en la primera? Sí, un poquito Añadieron una C. Parece escocesa. Es curioso, sí. Alguien pensó que no era lo suficientemente exótico y entonces le pusieron la CK en vez de la K. Yo creo que estaban dudando al final. Pero Pon las dos, por si acaso. Pero de hecho, ya os fijáis que veis incluso con páginas con una cuenta de viñetas larguísima, las páginas son perfectamente inteligibles, no hay ningún tipo de problema para entender la acción, de hecho se entiende casi sin leer los textos, pero poco a poco, como podéis ver, lo que decíamos antes de que se basaba en una culturista, vamos, ya esto ya estamos entrando ya en esa época en la que él ya está dibujando más boceto y ya dejando a Jansson, digamos, hacer lo que es el acabado de dibujo y tal, pero ahí es la precisión de la narrativa, o sea, una vez más, se entiende sin leer los textos. O sea... hay una cosa importante, yo creo que antes de que, bueno, si se te apaga ya volveremos a conectarlo, pero hay una cosa muy importante en esto, es que, a ver, mientras que la mayor parte de los dibujantes que empezaban su carrera en los años 80, por una cuestión simplemente de edad, habían crecido leyendo cómics, sobre todo de los años 60, ¿no? Pues Frank Miller no era un chaval que había llegado a Marvel queriendo dibujar como Jack Kirby o queriendo dibujar como Steve Ditko, no. Su foco de atención estaba bastante más atrás en el tiempo. Su referente era Will Eisner, y de hecho en Daredevil es muy evidente que él se ha fijado en Eisner. Es tan evidente que se puede establecer un paralelismo muy simple entre los personajes que introduce él en la serie y los personajes secundarios habituales de eso. Pero en la primera historia en concreto, en la llegada de Elektra, es que es casi un remake de una historia de una de las primeras historias de Spirit, en la que aparece Sansaref, ¿no? Entonces, no sé, a ver, por hacer un pequeño repaso, Miquel, no... Sí, a ver, es muy sencillo. O sea, si buscamos los paralelismos, lo estuvimos hablando el otro día. Elektra es Sansaref, es decir, es la novia del héroe, la novia adolescente que era buena y se ha vuelto mala. Se ha vuelto mala, mercenaria, eso es, tal, pero, al servicio del Octopus o del que caiga. Eso es, en este caso, en vez de ser Octopus, es una secta de asesinos japonesa, mágica, bla, 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 bla. Sí, en vez de un pulpo es la mano. Básicamente, es así, se llama la mano, efectivamente. Ben Urich
que es un personaje que ya existía, pero que Miller, digamos que se lo trae a la serie porque también es un habitual de la serie, pero digamos que lo potencia mucho, pone mucho protagonismo en él, tanto aquí como en Born Again, que luego hablaremos de él, es el comisario Dolan. Es un poco la voz de la razón, no sé, la normalidad. La visión del ciudadano a pie, la persona normal que se encuentra con cosas que la alucinan un poquito, ¿no? Que tampoco eso es. Y que a la vez es amigo del héroe y le ofrece una cobertura y una lealtad, ¿no? Cuando no se esperaría igual de él, que es un poquito el rollo Donlan también, ¿no? De hecho, luego en esta época, además de Elektra, hay otro personaje que es Heather Glenn, que es la novia de Murdoch en esa época, que es la novia que no sabe que él es Daredevil, y que básicamente es un trasunto de la hija del comisario Dolan, que es la chica, a ver, si hablamos de Spider-Man, Elektra sería Mary Jane y Heather sería Gwen Stacy, ¿no? Pero es decir, esa dualidad, ese rollo de pues muy adolescente, ¿no? De que el héroe tenga la novia formal y la tía que le pone un poquito, ¿no? Eso funciona muy bien en las historias adolescentes, pero Miller lo lleva un poquito más para adelante, tomando como referencia el homenaje a The Spirit, pero torciendo un poquito el tema de las relaciones, ¿no? Es decir, aquí los personajes, digamos que tienen muchos dobleces. De hecho, la Viuda Negra también aparece, con la que él había tenido una relación, ¿no? Y de alguna manera es la ex amiga, ¿no? O sea, la ex novia que se ha quedado como amiga. Es decir, amplía el círculo y los modelos de interacción y hace un discurso moral mucho más rico que la duda entre si me casaré con la de la tarta de manzana o tendré alegría por las noches, ¿no? Es como... Sí, pero de hecho lo más curioso es lo que hace. O sea, él introduce al personaje de Elektra, que es su creación para la serie, digamos, es el personaje en el que él vuelca todo ese protagonismo, y el ciclo del personaje es, ya digo, una vez ella abraza el reverso tenebroso, entonces pasan alguna serie más de aventuras, y es de hecho para mí, yo creo que este es el momento en el que tiene aquí uno de sus encontronazos en los tejados, esas cosas que les pasa a los superhéroes de Marvel, siempre se encuentran en los tejados, se pelean, esas cosas, ¿no? Es decir, ya veis lo sencillo que es entender, o sea, no hacen falta diálogos, no hacen falta textos de apoyo, no hacen falta nada, o sea, lo que están haciendo es pelear, pero fijaros en lo preciso de la narrativa, de la cantidad de formas distintas de viñetas, la fluidez de las figuras, todo. O sea... Y si tienes 13 años, el saber si tiene bragas rojas o no. También. Pero bueno, veis, aquí este es el momento. Ella le ha tendido una trampa y entonces ahí es el momento en que dice, puedes decir, ¿le salvo o no le salvo? ¿Qué hace? Le tira un muro de ladrillos encima. Traducido, se acabó. Entonces... llegamos aquí. Este es el episodio en el que, como todos sabéis, espero que sepáis, ocurre esto. Oh, pues cara de sorpresa. Entonces, bueno. Lo mejor, pero de todas maneras, lo mejor de esto, que esta obviamente es una de las páginas más famosas de la historia del universo Marvel. A ver, pero es una cosa muy importante. Mientras que en otras ocasiones también morían algunas novias y tal, digamos que de una forma tan sádica y violenta, de un modo, es decir, con una anticipación tal, con tanta crueldad, probablemente nunca había ocurrido. En este momento, mientras que podías entender que Spider-Man dijera, bueno, pues si te clavas el deslizador ahí te jodes, aquí es que entendías que se lo quisiera cargar directamente, ¿no? Porque el nivel de violencia, que es parte del discurso de Miller, ¿no? Que luego se acentuaría hasta volverse pues prácticamente insoportable en Holy Terror, ¿no? El rollo del ojo por ojo, el rollo del individualismo, el rollo de entender a la persona que se toma la justicia por su mano, Frank Miller lo lleva de un modo magistral en esta historia. ¿Por qué? Porque frena justo en el momento en el que ya iba a pasarse de vueltas. Es decir, como Daredevil es el personaje que es capaz de frenar en el último momento, la capacidad de identificación con él es total, porque termina la historia y sigues teniendo todavía el barniz moral del personaje intacto, ¿no? Ha pasado por un trago muy, muy difícil, pero
lo ha salvado, ¿no? Y de hecho, después de esta historia, aparece la historia de la que hablábamos también el otro día, que es la que se encuentra con el Punisher. Es decir, o sea, el Punisher es también un justiciero urbano, como él está un poco tarado de la cabeza, pero digamos que hay una diferencia de grado y una diferencia de concepto bastante importante. Algo que Frank Miller entendió perfectamente y que, sin embargo, en la serie de Netflix no han entendido ni hostia. O sea, primero porque la serie de Netflix hace un Daredevil ultraviolento y la diferencia no es con el Punisher, es únicamente, pues bueno, si el Punisher llega a decir que usa balas de goma ya estarían en paz, ¿no? Ya serían los dos de la misma categoría, porque, a ver, te pego una leche, te rompo unos cuantos huesos, tal vez te mates si caes, pero yo soy Daredevil, entonces va, no pasa nada. Y el otro dispara y dice, va, pero no tiro a dar, no sé, o sea, o tiro a dar. No, o sea, la ultraviolencia de ambos personajes anula a Daredevil. Es decir, precisamente cuando lo que tendría que ser es un personaje que pone en valor el autocontrol de Daredevil, ese difícil equilibrio que solo se logra en los tebeos, que es estar siempre al borde del precipicio y no caer. Aquí da la impresión de que uno cae así a plomo y el otro cae dando botes, pero los dos están cayendo, o sea... Entonces, lo único que hace es subrayar la idea de que el Daredevil tampoco está muy para allá, ¿no? A ver, en toda la etapa de Miller, obviamente Daredevil está bastante mal de la cabeza, pero no tanto. O sea, él tiene una dicotomía terrible porque él sabéis que es abogado. Entonces, claro, él está en el lado de la ley y en el otro lado de la ley. Además, no digamos que es católico irlandés y se disfraza de diablo. Es decir, o sea, ya veis por dónde voy. De hecho, después de la muerte de Elektra tiene un par de episodios que tienen unos momentos necrófilos ahí de que él cree que no está muerta, porque la magia ninja, porque bla. Entonces, ostras, el hombre muy bien no está. Pero sí que es verdad que las historias las del Punisher, digamos que le ejemplifican que él, digamos, que tiene ese código moral, ese código de yo llego hasta aquí, es decir, yo no me lío a tiros con la gente, sino que yo creo, aunque me tome un poco la justicia por mi mano, creo en el sistema. Sí, de alguna manera lo que decías antes del rollo de la imagen abrazando la cruz en la que está enterrada Elektra y luego... Bueno, en realidad yo creo que el rollo judeocristiano, ¿no? La idea de que la vida no se acaba cuando uno muere y demás, eso que está muy imbricado en nuestra educación, ¿no? Le va como un guante a Daredevil. Y precisamente lo que es su duda, su necesidad de esperar una resurrección, en realidad como en el fondo todos querríamos que fuera, es decir, una resurrección física, no espiritual, no de rollo arpa y sábana puesta encima, no. Entonces, esa resurrección que él está buscando, en realidad Miller, con muy buen tino, lo que hace es primero ofrecernos la tentativa y la decepción y finalmente nos ofrece la resurrección a través de la mano, ¿no? Precisamente con un final en el que Elektra de repente pasa del rojo al blanco, o sea, las sábanas y el arpa, vamos. Metafóricamente se sube en vez de a las nubes, pues al Everest. Sí, pero es una montaña mística. Lo que nos ha dicho en el fondo es, vale, ya sabemos todos que la ha palmado, pero a que preferís que os lo cuente así. Es un poquito eso, ¿no? De hecho es que no queda claro. De hecho, toda esa imagen en la que ella va vestida de blanco y sube la montaña y tal, no está claro si es real o si es onírica. Yo creo que es onírica. Bueno, pero es exactamente la misma historia que nos cuentan en la Biblia, en el rollo este, y al tercer día, bueno, en fin, ahí no había cadáver, yo no me lo he llevado. Eso es. Sí, eso es. Es un poquito lo mismo. Es decir, al final es... Ahí vosotros poned lo que queráis, que yo ya me he llevado el muerto. De hecho, Marvel obviamente piensa que no hay cadáver, evidentemente, porque hay historias que se cuentan y la Iglesia después. Tampoco. De hecho, Elektra asesina es una historia anterior. Se supone que es una historia que transcurre antes de que ella vuelva a encontrarse con Daredevil. Pero todas las que cuenta Marvel después, no. Se supone que ella está otra vez vivita y coleando y aquí pase después gloria. Yo digo que podría ser un simulacro dotado de vida y podríamos dejarlo También ahí. podría ser.
También podría ser. Ahora los guionistas son simulacros todos de vida. Efectivamente. Así se podría explicar además lo plano, robótico, cutre que es el personaje. Por no hablar que era un simulacro. Por no hablar lo que decíamos del aspecto físico de Electra, basada en la imagen culturista y tal, pero también recordemos en los 90 aquellas Electras neumáticas que se dibujaban. Qué buena estaba y qué poco tenía. Aquellas Electra, portadas sí. de Greg Horn horribles a las alturas del año 2000, o sea, que ahí Electra no ha tenido buena suerte, todo hay que decirlo. O sea, en esas continuaciones no ha tenido buena suerte. De hecho, yo tuve el privilegio de decirle a Peter Milligan lo horrible que me había parecido su serie de Electra y para tranquilidad de todos me dijo él, era un horror. O sea, tengo que decir, eso es bien, o sea, que no es que había dudas al respecto. No. Bueno, pues eso, ya hemos hablado mucho de Electra, entonces la cosa es que de hecho el propio Miller escribe una de las cosas que no habíamos hablado, las onomatopeyas. Una de las cosas que mejor utiliza Miller son las onomatopeyas. Si os acordáis de esta historia, que seguro si la habéis leído os acordaréis, es una historia en la que él pierde el control de sus sentidos. Es decir, o sea, que él oye muy bien, pero entonces aquí oye tan bien que se queda sordo cada vez que oye. Fijaros qué manera más sencilla de ver cómo se va. Es decir, él es muy pequeñito, la onomatopeya cada vez más grande. O sea, yo esto me acuerdo cuando lo leí la primera vez que lo flipé mucho. Sí, dije, me parece una cosa tan clara, tan sencilla, pero es tan difícil. Sí. Luego yo lo he visto en otros guionistas así menos dotados y la verdad es que resulta lamentable en comparación, ¿no? Es como... ¿Veis? Este fue el primer retorno de Electra, aunque esto era un flashback, porque esto era Electra asesina. Ay, la novela gráfica se os ha olvidado. Y luego... es verdad. Y luego esto era Electra Lives Again, que como veis ya digo, gráficamente es un TVO chulísimo, pero la historia tampoco aporta nada. Es decir, o sea, básicamente la vuelve a resucitar y la vuelve a matar. No, hay unas postales muy bonitas, sí, pero... Eso es, sí, gráficamente es precioso. Esta página, por ejemplo, que es una flipada. Sí. Es una flipada de dibujo y de color, alucinante. Pero es el típico TVO que no... Y luego está el de El hombre sin miedo, que es una especie de, no digamos Ultimate Daredevil, pero sí es volver a contar un poco el origen. Bueno, la historia creo que iba de que había un guión de cine ahí que hizo Frank Miller, no lo coló y dijo, pues esto para un TVO, ¿no? Y esta es... Y era un poquito, en base a su material, previo, hizo el guión de cine y el guión de cine lo transformó en la miniserie esta. Es sorprendente la cantidad de paralelismos que hay con la serie Netflix, es decir, o sea, que la han adaptado en realidad esta miniserie porque ya tenía una estructura más adaptable, es decir, digamos que como la historia estaba ya pensada, de repente Electra se vuelve más buenorra, tal. De hecho, ya veis que Electra ha cambiado físicamente. Sí, se parece un poquito incluso a la Electra de la serie de Netflix, ¿no? Tiene un problema con el pelo, desde luego, porque cada vez que vaya a la peluquería tiene que ser terrorífico. Por no hablar por la cantidad de esquinas que se puede enganchar. Sí, también. Pero bueno, eran aquellos tiempos, es lo que hay. Pero luego, unos años después de terminar en Daredevil, cuando él ya ha hecho alguna otra obra, como por ejemplo Ronin, de la que hablaremos en la segunda parte de la charla, la próxima charla, él vuelve al personaje. Hace alguna que otra historia suelta, pero sobre todo hace esto. Esto, a ver, ¿cómo lo decimos? ¿Decimos que puede ser uno de los mejores TVOs de Marvel de la historia? No sé, para mí es sencillo, es mi TVO favorito de siempre. Yo si tuviera que poner uno diría este. Ya está. A partir de ahí, el porqué es una historia de redención, es una historia en la que, como su nombre indica, Born Again, pues... Sí, más claro el agua. Renaces. Más claro el agua. Cada uno tiene su biografía. Yo creo que es raro la persona que en algún momento no ha caído y ha necesitado levantarse, ¿no? Pues bueno, para cuando todavía no has caído, para cuando caes y para cuando tienes que levantarte, es una lectura de cabecera. A partir de ahí, pues bueno, cada cual se emocionará con lo que quiera. A mí me sigue emocionando. Sí que hay una cosa que yo creo que es diferente entre el Born Again, entre Electra Asesina y los cómics de Miller. Es que Miller, cuando escribe sus guiones, no hace un guión viñetado tradicional, sino que deja libertad a los dibujantes, como cualquier otro dibujante que también escribe. Dice, para hacerlo como yo, ya lo hago yo.
Si la gracia es hacerlo con un amigo y que el amigo interprete lo que yo iría a contar de una manera diferente. No, en este caso, por ejemplo, en el TP americano sí que vienen páginas de guión y sí que está por viñetas, ¿eh? Eso es, pero no las explicaciones es son eso, muy es parcas, eso. muy parcas. Daredevil, plano medio. Eso Esto es, tal, pero que no hay un... no da más directriz pero que esa. Sí, viñetas, vale, es verdad, por viñetas sí, pero no por composición Eso de es, páginas. no está indicando ni planos ni nada por el estilo. Si hay algo que es muy Miller y que es probablemente lo más característico de Miller es que uno abre al azar una página cualquiera de su Daredevil Esta página es y maravillosa. las paginaciones son obras maestras. Es decir, si alguien quiere aprender a contar historias, pues simplemente mirando las paginaciones de estas historias, uno tiene ya una idea de cómo repartir las viñetas. Parece mentira porque diría que igual el 70% de los dibujantes del mercado americano hoy en día todavía no lo han aprendido, ¿eh? Yo, de hecho, cuando... Jim Lee, por ejemplo, es un auténtico zote repartiendo las viñetas. De hecho, si leéis esto, además no solo son las viñetas, sino las páginas. Si leéis esto, lo más gracioso es que no hace falta complicarse mucho la vida para conectar las páginas, porque el tío casi nunca interrumpe una acción en medio de una página, sino que siempre las acciones van de página a página, es decir, las páginas están montadas, o sea, se pueden montar de distinta manera. Y eso aquí se ve perfectamente. O sea, que las páginas son unidades, pero a la vez cada una hace escenas y cada escena es una página, 2 páginas, 3 páginas, pero no hay ninguna página entre medias. Aquí sí, o sea, en Born Again sí. En Born Again el montaje es mucho más complejo. Eso es una estructura de historia mucho más compleja. El asunto es eso, Frank Miller es un maestro en esto, usa muchas viñetas, es decir, descompone más la narración en muchas viñetas para dar un sentido como cinematográfico a su narración, y otros autores optan por otro tipo de composición diferente. Sienkiewicz evidentemente es un narrador superdotado, pero quizá el que encaja mejor con él es Mazzucchelli, ¿no? Y Mazzucchelli porque esencialmente efectivamente tiene una composición de viñeta más similar en el fondo sí, a la de Miller, es decir, los dos entienden un poquito la narración de un modo parecido, es decir, aquí, por ejemplo, veo una línea, aquí el plano general, esto es una composición muy Miller, ¿no? La importancia de los puntos de vista, o sea, estas páginas que los primeros capítulos veis primera página, como son un primera poquito, página. Es como la página que introduce el capítulo, ¿no? Está contando en realidad una historia que vale, que son comic books, pero que es una obra en conjunto y serializada, es decir, no son 12 historias, no es una historia en la que podrías quitar una y funcionar igual, no, es una historia en la que, no me acuerdo cuántas entregas eran, 7. No me acuerdo, 7, pues 7. eso, en la que las 7 entregas, cada una es un acto de la tragedia, de la caída y del auge. Y una cosa curiosa que pasa con y pasa con Born Again, con Batman año 1 también, más adelante, casi un año después, es que, no, un año antes, creo que es un año antes, bueno, tenemos por aquí las fechas, pero en cualquier caso, es gracioso que estas historias están cerradas y tienen su número de capítulos, pero se publican dentro de la serie, es decir, no se hace una serie nueva, no se hace una serie limitada, no se hace un esto. Batman año 1 se publica en el 400 tal al 400 cual, esta es 200 tal a 200 cual, es una cosa que hoy en día es casi impensable. Sí, bueno, y si no la hubieran renumerado, ¿no? Son técnicas comerciales. Antes creían que el valor de mantener un título vivo en el mercado y que remonte las ventas de ese título era interesante porque cuando el autor que ha hecho el remonte se iba, la gente seguía enganchada al título, ¿no? Y ahora yo creo que simplemente no piensan. No es que no piensen en eso, es que simplemente no piensan. Dicen, número 1, venga, que sabemos que durante 2 meses o 3 va a haber unos cuantos chiflados que van a comprarse el número 1 aunque no vayan a seguir la serie. Bueno, pues nada más. eso. Marvel últimamente ha hecho volúmenes de series ya no de 12, sino de hasta 6 números. Sí, bueno, y luego han empezado con otro número 1. Partiendo de la base de que ya ni siquiera te cuentan si va a ser serie regular o no, porque como no va a depender de ellos, va a depender de cuántos ejemplares se vendan. Por eso. Entonces te dicen, serie de tal, y ya no preguntas cuántos números va a tener, o si es abierta o si es cerrada, no. De hecho, pues por ejemplo, muchas series que se anuncian como series regulares, pues yo que sé, la última, por ceñirnos a un tema de actualidad, el Thor el bueno, no la Tora, el Thor. El otro. Fue anunciado como serie regular, y luego pasó a ser una miniserie. No sé exactamente qué puede pasar por la cabeza de alguien para decir, bueno,
te lo pasa a miniserie, pues bueno, pues vieron, fue una salida en falso, ¿no? Pues, ¿qué clase de planificación editorial? ¿Veis? Hablando de planificación, esta vez de la buena, ¿veis cómo las páginas que hace Mazzucchelli se parecen bastante a las de Miller? Él juega con los mismos recursos, es el rollo este de los ojos, sí, los cambios de plano. De hecho, estaba mirando hace un momentito una página en la que aparecía Kingpin, en la que los planos tenían un sorprendente parecido con esas viñetas. De hecho, es que no hemos hablado de Kingpin. Kingpin es la otra gran incorporación de Frank Miller a los mitos de Daredevil, por llamarlo así, porque Kingpin hasta entonces era un mafioso patético gordinflón que salía a veces en los TVOs de Spider-Man, que nadie entendía un poco de qué iba el rollo con Kingpin. Era un rollo hasta políticamente incorrecto, ¿no? Porque era como que Spider-Man le metía una leche y se metía la mano en la grasa y rebotaba. Sí, no tenía mucha lógica, nadie entendía muy bien cuál era la movida. Entonces no tenía, hoy no hubiera pasado el filtro, vamos. No, pero Miller lo agarra y luego lo gira completamente, lo convierte en el super padrino definitivo, o sea, en el mafioso de mafiosos. Y también es un personaje que aparece prácticamente en todas las historias, es un personaje que tiene una interrelación muy potente con Elektra también, con el propio Murdock, porque obviamente Kingpin ahí todavía no sabe que es Matt Murdock, pero en Born Again sí. De hecho, Born Again arranca con ese descubrimiento, con el hecho de que él descubre que Daredevil es Matt Murdock, y entonces dice, bien, pues ahora se va a enterar, ahora se las voy a meter todas juntas. Entonces, la historia es esa, la historia de lo que decía Coldo antes, es una historia clásica de caída y de redención. Kingpin destruye su vida, pero como dicen bien todas las frases promocionales que se suelen poner en los TPs, en las contraportadas y esas cosas, se dice la frase de la serie, que es lo de que le enseña que haciendo eso, realmente le enseña que un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Y ese es el título de toda la vida de Daredevil, lo del hombre sin miedo. Hombre sin miedo. Entonces, fin alguien consigue darle un cierto sentido al título. Eso es. Porque, claro, entonces, ese solo es uno de los aciertos de la historia, que son innumerables. O sea, yo esta mañana me lo he releído viniendo en el metro y es que no puedes hacer otra cosa que flipar. O sea, en todos los sentidos, tanto de guión, de narrativa, de todo. De todo, sí. O sea. Al final, una de las cosas que Frank Miller intuitivamente al principio y luego ya más reflexivamente pone sobre el tapete es que cuando uno hace un ciclo narrativo de un héroe, todo tiene un principio y tiene un final, ¿no? Es decir, al final, como las películas, como las series, todo termina y si no termina se repite. Y si se repite, normalmente es un autoplagio ridículo que acaba decepcionando ya al lector, ¿no? Entonces es bastante más interesante que el ciclo tenga una coherencia interna y que tú lo que narres te lleve hasta un sitio y luego ahí lo dejas. Y de alguna manera con Daredevil hizo eso, es decir, le pedían más historias de Daredevil, claro que sí, podía haberse dedicado a fusilar a Spillane o a quien fuera hasta el aburrimiento, podía haber hecho las historias que luego hizo en Sin City, las podía haber hecho con Daredevil, sin ningún problema, además. Pero realmente ¿tenía eso ya interés o realmente había contado todo lo que tenía que contar de Daredevil? Bueno, yo creo que en un principio contó una historia en la que Daredevil pasaba a ser como el mismo Spirit, un personaje, Daredevil es un personaje que tiene cierta dificultad para hacerlo protagonista de muchas historias, ¿no? Entonces lo que hizo fue esencialmente hacerlo un testigo en todas las historias de Daredevil al principio. Esencialmente el personaje va un poquito a remolque de lo que va ocurriendo, ¿no? Kingpin mueve ficha, él va detrás, le ocurre algo a Elektra, él va ahí, el Punisher, él va, ¿no? Es un poquito como un personaje reactivo, ¿no? Reactivo a lo que va ocurriendo en su entorno. Y hasta cierto punto un personaje fracasado, porque casi nunca consiguen solventar demasiado. De hecho, es lógico porque no tiene poderes, no tiene un algo que sea decisivo, es un tío con un palo, ¿no? No, y de hecho es gracioso que una de las últimas historias de esta, precisamente la que hablábamos, la de la resurrección, entre comillas, realmente él hace algo que beneficia a Kingpin.
Y luego Kingpin se lo pasa por la cara, se le planta delante y le dice, ¿sabes que me has esto? Y entonces le dice, no, tú, en realidad la ciudad es nuestra, nosotros somos los amos, o sea, nos llevamos bien y tal. Entonces el hombre ya se queda como, joder, macho, o sea, sin novia, el villano me pasa por la cara que le he hecho el juego... Sí, bueno, es que ahí estaba en la categoría de barrendero, muy bien, has quitado la mierda, pero esencialmente... Las calles siguen siendo mías, ¿no? Pero ya digo, en este caso, Kingpin demuestra efectivamente que las calles son suyas, es decir, le borra básicamente del mapa, pero él renace. Y de hecho, ya lo veis, no creo que os tenga que decir de dónde vienen esta imagen sobre todo, y esta pues es bastante clara también. O sea... Efectivamente es lo que decíamos un poquito. Miller juega con la iconografía del cristianismo, de la misma manera que antes había jugado con el simbolismo del cristianismo, y esta vez cuando pone el foco en Matt Murdock, no tanto en Daredevil, sino en Matt Murdock, sí. es cuando le hace protagonista. Y le hace protagonista como... Volviendo otra vez al rollo de la metáfora cristiana, le hace como el Dios hecho hombre, es decir, deja de ser un superhéroe y pasa a ser hombre, y como hombre asume toda su penitencia, ¿no? Para luego volver, lo que tú quieras, pero vuelve de un modo relativamente distinto, porque vuelve a cerrar su ciclo. Sí, ¿no? y de hecho es curioso porque, si os veis, en esta escena, él se está enfrentando con un asesino que ha mandado Kingpin contra él, disfrazado de él mismo. O sea, es un elemento muy curioso de que realmente el protagonista no es Daredevil, el protagonista es Matt. O sea, él es el protagonista. De hecho, se hace protagonista y se redime realmente de todas sus historias, de toda la caída que ha tenido y tal, cuando ni siquiera haciendo, sino perdonando. Es decir, o sea, él tiene una antigua novia que se ha convertido en una drogadicta, en una actriz porno, etc. Un personaje del que nadie sabía nada en años, que Miller también lo rescata y lo convierte en esa pieza. Y cuando él la perdona realmente, él sabe que ella lo ha traicionado. Y cuando él la perdona, es decir, más cristiano no puede ser el tema, él ya está redimido, él ya está. Y de hecho, además, ella le dice, hay un momento que le dice, lo que has perdido, y le dice, no he perdido nada. Con lo cual, es muy curioso. Sí. Y luego la parte final de la historia, digamos que introduce más ideas interesantes, que es pues todo el tema de la conexión de Kingpin con el ejército de los Estados Unidos, con todos estos manejos, con lo de cómo era tengo un general en el bolsillo y cosas de esas que dice. Y introduce al personaje de Nuke, que es el tipo este de la ametralladora, que como podéis ver tiene un contador que va contando las víctimas, lo cual es muy... Bueno, es que no te vas a poner ahí, a ver, luego te has olvidado de uno y eso es, y una vez más, pues eso, digamos que es la última bala que le dispara Kingpin a Daredevil, y no falla, es decir, no puede con él. Sí. Y de hecho, él consigue desenmascararle, consigue llevar a Nuke, él cuando ya ha muerto, lo consigue llevarlo al Daily Bugle, consigue desenmascararlo. Sí, yo creo que aquí el tema del Nuke, por ejemplo, es me parece que es una metáfora preciosa sobre el ultrapatriota, ¿no? Yo creo que si hay algo que aquí al menos nos hizo pensar a muchos que Frank Miller no era un ultraderechista, lo que pasa es que es tan difícil entender a los americanos que quién sabe, ¿no? Pero es que es complicado, es complicado. Pero es que realmente él, el que se arroga un poquito la bandera, el que se pone la bandera, al que se pone por otra parte el Capitán América en un momento, con lo cual define ya, hay formas y formas de ponerse la bandera encima, ¿no? Pero a esos que se ponen la bandera para matar, un poquito este es el rollo del intervencionismo americano. Sí, vamos, de hecho, ¿no? Esa escena donde está la ametralladora que va contando víctimas, el tío está en Sudamérica y haciendo de las suyas, es decir, le sueltan de un helicóptero y dicen arrasa, y él arrasa. O sea... esto es un poquito, pues, la contraposición, ¿no? El individuo frente a la violencia, frente al Estado. Es un poquito ese discurso tan americano y tan incomprensible quizá desde nuestro mundo, ¿no? Que es, pues bueno, viene casi como de la época de los vaqueros, ¿no? Yo, mi Colt 45 y a defender mi granja de lo que venga, ¿no? De hecho, es muy gracioso porque en la escena en la que el general corrupto lleva a Nuke al despacho de Kingpin aparece así con la bandera americana, se planta y le dice, hijo, nuestros muchachos, tal, y es alucinante, porque claro, Nuke, ya os habéis fijado que lleva una bandera americana tatuada en la cara. O sea, más claro, es un Capitán América fallido, y de hecho el propio Capitán América descubre
que es un experimento tratando de convertir a soldados en super soldados como él, digamos. Sí, que curiosamente es otra de estas bonitas ideas que en Marvel sonaron bien y que de repente se transformó en sublíneas argumentales para que todos los tíos superpoderosos del mundo al final tengan un poquito de suero por ahí, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente Miller hasta con las ideas de saldo, las que le sobran dentro de la historia, pues ha alimentado el universo Marvel durante años, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que nos debería hacer reflexionar acerca del valor real de los creadores dentro de estos universos de ficción, ¿no? Probablemente un editor inteligente no se plantearía sacar 80 o 100 TVOs al mes, sino se plantearía construir historias realmente buenas, realmente trascendentes, con peso específico, y si le salen 10 al mes, pues le salen 10, pero que fueran todas 10 indispensables, ¿no? Hechas por los mejores creadores, a los cuales les podría pagar en consonancia, pero esencialmente teniendo en cuenta que, claro, que es que alimentar una maquinaria que luego va a nutrir cine y televisión tampoco es moco de pavo. Ya no solo pensando en eso, sino simplemente en la propia calidad de los cómics, pero evidentemente sabiendo que eso, que no es, hoy en día ya no es solo eso, es decir, la película de Daredevil demostró que te puedes haber leído los TVOs y hacer una mierda de película. La serie de televisión demostró que se puede hacer una serie de televisión razonablemente digna, aunque depende de con qué la compares. Haya matices, es decir, yo creo que si hubiese sido más fiel al personaje en el matiz de la ultraviolencia, algún detalle más, pues probablemente habría ganado en profundidad. Pero claro, se estaba dirigiendo a un público al que necesitaba impactar, ¿no? Que es el problema de la sociedad actual, ¿no? Que necesitamos que en 10 capítulos, vamos, la gente esté hablando de la serie a todas horas, ¿no? No, es que, las hostias te hacen daño y todo, ¿no? Era lo que todo el mundo te decía cuando veía el primer capítulo, ¿no? Esto, hombre, vale, muy bien, sí. Pero no sé si eso es como para decir hemos tenido un gran logro cinematográfico, televisivo, ¿no? Pero bueno. A ver, a mí me parece una serie chula, pero a mí personalmente los TVOs me gustan más. Me parece que han buscado la inspiración en el buen sitio. Sí, no, y está bien. Pero los TVOs siguen siendo mejores, o sea... Y esta, como veis, esta es la última página de Born Again, que como veis ya no es Daredevil, es Matt. Y de hecho, además, Bob Dylan, ¿no? La imagen tiene una inspiración muy clara. Yo creo que no hace falta ser muy esto para darse cuenta. Que la inspiración es esa, es decir, o sea, es la portada de Dylan. Porque vamos, no hay... Yo de hecho al principio pensé que hay una foto de James Dean, sí, muy famosa, que está así él así también andando bajo la lluvia, pero luego lo busqué y era esta, evidentemente. Ya, no, yo a mí me gusta más lo de James Dean porque el rollo del hombre este chiquitín y gangoso, así como Daredevil, no, pero bueno. En fin. Entonces ya veis, o sea, realmente... Para el casting no. Además, realmente podemos decir que esta casi es la última página de la historia de Daredevil. Sí, luego hicieron más, pero... Sí, de hecho, otros 20 años. Sí. Y ahí seguimos, de hecho, ahí seguimos. No, bueno, yo creo que hay TVOs que son francamente... yo, a todo el mundo que haya leído esta etapa del Daredevil de Frank Miller, el Born Again... Yo luego, para que no siga leyendo TVOs de Daredevil, le recomiendo que lea el de Kevin Smith. Por ejemplo. Es probablemente el mayor insulto que se puede hacer a Frank Miller queriendo homenajearle, ¿no? Y sin embargo fue un superventas absoluto y lo sigue siendo. 1.000 millones de moscas no pueden estar equivocadas. No, es una pasada. No, pero es verdad, es un TVO lamentable en el que es el anti-Born Again, vamos. Se cargan a Karen. Dice, pues, ahora que habíamos conseguido un personaje chulo con el que tenía ahí el pobre Matt, el llorón ahí, tenía ahí su feeling, todo bien, se lo carga y se lo carga el que se cargó a Electra. Casualmente se había cargado a Electra, o sea, un ataque de originalidad de la originalidad absoluta, efectivamente. Así, además, como diciendo, voy a repetir, por si acaso no os habíais quedado un poquito asustados la primera vez, vale. Y luego el malo es un tío con una pecera en la cabeza. Joder. No, es que es un poco como... O sea,
que ni siquiera es un Kingpin, ni siquiera, que hubiera sido, otra vez, esta historia me suena, ¿no? Pero bueno, hubiera tenido un algo, ¿no? De hecho, un pastiche razonable del Born Again lo hizo el Chichester con el Lee Wicks, en los 90. En los 90. Estaba bien, gráficamente era aceptable, pero bueno, era eso de decir, no me lo vuelvas a contar. Pero esa era la época de la armadura, ¿no? La armadura aquella con brillitos. El después, justo el después. Pero llevaba armadura también, ¿no? Creo que no. Es que Daredevil tuvo... Eso lo editaron en un tomo de grandes sagas. Estoy tocando de oído, ¿eh? O sea, que hubo una época en Marvel en los 90 en que todos llevaban armadura. Sí, era divertidísimo. Todos. Sí, no, para dar saltos por tejados es ideal. Es una armadura de lo mejor. Voy a saltar con 80 kilos más, o sea, era una cosa fascinante. Sí. Bueno, igual era Kevlar, rollo así, que no pesaba nada. Una leche, era una armadura, tío. Era una armadura, no sé, o sea, le faltaba la lanza, le faltaba una lanza ya, o sea. Bueno, la verdad es que muy de crítico, sesudo y divulgador no nos está saliendo. Esto no, la verdad es que no. Un monólogo de esto, la verdad es que no, a ver, somos fans, se nos nota. Pero es que, no, la verdad es que hemos optado por este acercamiento porque de verdad, mira, si llega a venir Pepo Pérez, hola Pepo. Hola Pepo. Pues él sabe la de Dios de todo esto y probablemente nos hubiera ilustrado con su sabiduría porque incluso ha hecho una tesis que algún día será publicada y la leeréis. Y ese libro merecerá la pena seguro. Leerlo sin duda. A ver, podríamos haber optado por eso, pero es una hora de charla y creíamos que era mejor mostrar un poquito nuestro cariño por la obra. Yo, a nivel personal, es el tema más rentable que he comprado. Me lo compré en grapa, me lo volví a comprar en el coleccionable de Forum. No me preguntéis por qué. Y luego me lo compré en inglés, en este super mega tocho, el libro de bolsillo. Que la verdad es que he conseguido leerlo. O sea, he conseguido leerlo. Es decir, hay que sentarse con él. No me he hecho ninguna tendinitis, tengo los muslos bien, gracias. Y la estantería es que bien también. Sí, gordas. Pero que es un TVO que he releído muchas veces. Y cuando antes decíamos lo de la narrativa, es que para soluciones, una escena de acción bien contada, es esto. Es decir, tú lees aquí una pelea, saltos, ves soluciones, como por ejemplo en una misma viñeta el Matt Murdock da 80 vueltas, como, además, como hay de repente... cantidad de... podíamos pasarnos horas hablando solo de los recursos que utiliza en las escenas de acción. Y recursos que cuando te fijas los ves, pero si no te fijas tú estás viendo las escenas... Pasas las páginas así. Eso es. Como por ejemplo utiliza la silueta en negro de un modo magistral. Tú pasas por aquí, cualquier página, de repente en una silueta en negro te ha hecho con 4 rayas, te ha contado toda la historia, ¿no? O por ejemplo, yo que sé, esta escena, están hablando por teléfono. Un recurso narrativo. Frank Miller, este es el cable del teléfono. Bien, Frank Miller siempre ha querido narrar visualmente. Y esto es una cosa que en nuestro medio, en el cómic, parece que es una obviedad, pero ni es cine, ni es novela. Entonces, no hay que explicar lo que ocurre en el texto. Eso es. Y luego poner un dibujo en el que todo se ve muy clarito y no hay continuidad con la siguiente viñeta, sino que en la siguiente viñeta es otro cuadrito en el que ocurre otra cosa. No, eso pues simplemente es otra cosa. ¿Se puede hacer así? Sí. ¿Y se puede hacer así bien? También. Pero exprimir la potencialidad del medio como narración visual, composición de página, diferentes formas de abordar una misma escena. A Frank Miller nunca se le olvida que miramos una página. De hecho, probablemente los TVOs de Frank Miller serían los más jodidos de remontar. Si llega a salir en la época de Vértice, se hubieran cagado. Sí, entonces, y para una lectura digital también es bastante jodidillo, porque cada página es una unidad siempre. Hay páginas con viñetas, o sea, si ojees cualquier TVO, ves que hay páginas muy normales. Hay páginas con viñetas muy horizontales, páginas con viñetas muy verticales, dobles páginas, o sea, es igual, o sea, la cantidad de recursos que utiliza las tiras verticales que son muy difíciles de utilizar. Entonces es muy complicado de utilizar. ¿Cómo encajar bien la imagen, los textos, y que no te quede vacía por los lados? Es muy, muy complicado. No, es cuestión simplemente es cuestión de dejarlo, de coger cualquier TVO y ojearlo. Es que se aprende mucho. No, con esto se aprende muchísimo. Es una cosa, sorprende que con lo mucho que se aprende dé tan poca sensación de que la gente lo ha mirado, ¿no?
Y antes he nombrado a Jim Lee porque me parece, es una manía personal mía, yo entiendo que a la gente le guste, pero Jim Lee, que dibuja muy bonito, las chicas muy guapas, bien, es un tío, es un narrador pésimo, que en cuanto le dijeron que ya podía contar sus propias historias, se le ocurrió que tenía que hacer unas viñetas enormes en las que aparecía una pose ridícula y luego en las esquinas a veces contar algo de lo que podía haber ocurrido en medio, ¿no? Y es que páginas horrible, de personajes que posan, no de personajes que se mueven, ni de personajes que hacen nada, sino de personajes que posan. Son poses, están todos así. Sí, de hecho esa ilustración se podría quitar y poner una viñetita así y tendríamos un TVO de 2 páginas por cada comic book. Básicamente. Así. Pero bueno, en fin, eso, que Frank Miller es un autor que yo creo que ha tenido una influencia terrible sobre la forma de contar. Es el que mejor supo rescatar la épica del individuo, ese tono de desesperación y de lucha sin vamos a ver, es que Daredevil es como dice, es el hombre sin miedo, es el hombre sin esperanza. Es decir, muchas veces el personaje navega ahí un poquito en terrenos en los que verdaderamente él no sabe ni a dónde va, ¿no? De hecho, Daredevil en inglés, en slang inglés, es temerario, es decir, es el acróbata de circo que no es que salta sin red, es que salta con la cuerda del trapecio rota, es decir, le da igual, él salta. Pero más que hablar de las piruetas que hace, en realidad es como él afronta su vida, ¿no? Eso, sí, o sea, que siempre está un poco en el filo. De hecho, es un personaje que yo creo que si hay algo que Miller supo ver bien y supo aprovechar como energía creativa, es un personaje muy desestructurado, es decir, que pues una época se fue a Chicago, en otra eso... Ahora estaba en San Francisco y ahora ha vuelto a Nueva York otra vez. San Francisco, eso, ¿no? Sí, no, San Francisco, pero eso ha sido hace poco, pero estuvo una temporada en Chicago también antes pues eso, de esto. Sí, pero el mismo rollo, es decir, es un tío que no termina de estar bien en ningún sitio, que sus relaciones no funcionan, que su socio y amigo le aguanta pero lo justo. Y no sabe que es Daredevil, lo cual es alucinante después de tantos años. Sí, ya habla poco y mal de... Es que el hombre... del Foggy, ¿no? Pero el bueno, Foggy sí. significa así un poco... Sí, que tiene la mente un poco tal, o sea, es abogado el hombre y tal, pero no sé. Pero eso, que al final el tema del personaje es eso. Miller supo digamos, elevar un poquito a la categoría de humano, al héroe solitario que lucha por sus vecinos más que por el universo. El héroe de la cocina del infierno, eso efectivamente. Es que de hecho ni siquiera es la ciudad, ya es el barrio. Es una puntualización muy, muy precisa. Y de hecho casi todos sus cómics en realidad pues tienen ese tono urbano, ¿no? Posteriormente tocaría al héroe urbano por excelencia, a Batman, ¿no? Y bueno, pues supo además enfocarlo de un modo totalmente diferente a Daredevil, es decir, en ningún momento hay una sensación de que estamos ante un trasunto de Batman o a un trasunto de Daredevil en las historias de uno y otro, es decir, son personajes con unas características marcadamente diferentes, pero es eso, todo dentro de que disfruta con los héroes humanos, nada de super fuerza, superpoderes ni omnipotencia, ¿no? Es más gente que hace cosas grandes que no gente grande que hace cosas, ¿no? Es un poco es una buena la diferencia, ¿no? Y de hecho, pues eso es la épica que marcó el cómic de los años 90, porque como pasó con Watchmen, entendieron que la ultraviolencia y el individualismo y ese tío así que ni se ducha pero tiene un pistolón muy grande, pues era un héroe milleriano. No era eso. De hecho, el retrato que hace de Batman es mucho, mucho más complejo que todo eso, es mucho más rico, mucho más esto, pero de eso hablaremos en la segunda parte. Efectivamente. Porque esto sabéis que va a tener una segunda parte en la que volveremos a poner el rotulito de no te metas con Frank Miller y hablaremos del resto de la carrera más o menos hasta ahora. Pero bueno, nos pareció importante hablar de esto porque es no solo por la manera en que esto hace que él crezca como autor, sino por la influencia, es decir, por lo importante que es la obra en sí.
así como una pincelada un poquito más crítica, más de divulgación pura y dura. Esta es la etapa formativa del Frank Miller, y para algunos es una etapa inferior de Frank Miller como autor. Yo personalmente disiento. No me atrevería a decir que es mejor, no lo es, pero no me parece que sea de una calidad inferior. Simplemente es de un registro diferente. Yo creo que hay que distinguir entre cuando uno trabaja en un mercado y para una industria de unas maneras, y eso, y la calidad de esta obra la ha hecho perdurar en el tiempo de un modo indudable. Al margen de eso, efectivamente, pues las primeras historias, las que tienen guionistas, pues no dejan de ser historias efectivamente formativas, y la grandeza de la obra la va adquiriendo progresivamente, y probablemente en el Born Again alcance una de sus cúlmenes, ¿no? En la segunda parte probablemente habrá más controversia acerca de en qué momento Frank Miller entra o no en una hipotética decadencia, y desde luego su profundización, su investigación, la búsqueda de la hipérbole, de muchos otros recursos que aquí están sugeridos pero no están tocados, evidentemente le lleva a asumir muchos más riesgos. Será una charla en la que probablemente haya un pelín más de debate serio. En esta nos hemos permitido ser alegres y eso, porque en consonancia con la obra, bueno, pues es una obra de alegría, es una obra de disfrute infantil y juvenil, desprejuiciado, ¿no? Y yo creo que lo único que podemos hacer ya es animar a todo el mundo que no lo haya leído todavía a que lo lea y que lo relea, porque lo van a disfrutar como lo hemos disfrutado nosotros y como lo seguimos disfrutando. O sea... Esta es la edición de Panini, probablemente la mejor edición en castellano de la obra. Son 60 euros de vellón, pero los valen. Yo os digo que sinceramente será el dinero mejor invertido que se me ocurre como un bonito regalo de Reyes. Además, entonces ya sabes lo que tenéis que poner en vuestra lista de regalos. Y por un poquito menos... y si no, vamos... Esto es la esencia destilada. Es decir, la obra máxima para mí de Miller, y mi obra favorita. O sea, ya más, a partir de ahí todo va para abajo. Digo, para mí, ya estas charlas ya... Esto ya no tiene ningún sentido, ¿no? Eso es. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por venir, gracias a Koldo, como siempre.